Hola, hola. Me da gusto saludarte nuevamente en este espacio que hago con mi vida. Gracias por estar aquí, por permitirte estar en este taller que es Conócete a ti mismo. Quiero comenzar haciendo dos preguntas y estas preguntas son muy importantes y te invito a que no las contestes con la cabeza, que las contestes con el corazón. Y estas preguntas, una de ellas es, ¿te has dado cuenta cómo te hablas cuando te equivocas? ¿O cómo te escondes cuando sientes que necesitas? ¿O que no cumples? ¿O que algo sale mal y te enojas? Hoy vamos a hablar de la herida del rechazo, como una experiencia viva que muchas veces se mantiene en la adultez como autoexigencia, dureza interior, miedo a depender. Y mi hermana Verónica nos va a estar compartiendo esta herida tan importante, cómo nos afecta en la vida adulta. Nos va a estar explicando claramente cómo es esa herida del rechazo, cómo la podemos identificar y cómo la podemos trabajar para tener ese apego seguro. Ella tiene mucha experiencia, le encanta investigar. Te doy la bienvenida, Verónica, ¿cómo te encuentras? Hola Ángeles, qué gusto saludarte nuevamente. Pues me encuentro muy bien. Gusto en saludar a toda nuestra comunidad. Y pues bienvenidos a estar abordando este tema tan valioso sobre la herida de rechazo. ¿Y quién de nosotros no ha experimentado alguna vez algún tipo de rechazo? Yo creo que todos de alguna forma lo hemos experimentado y este tema nos va a dar la oportunidad de conocernos un poco más, de conocer qué es lo que está pasando ahí en nuestro interior, porque muchas veces pues no nos hacemos conscientes, Ángeles, qué es lo que está pasando. Y esta herida del rechazo, pues desde las investigaciones que se han hecho, pues se experimenta en la edad temprana. Qué importante es pues lo que recibimos de nuestros cuidadores, de nuestros padres, y no es que quien está cerca de nosotros a lo mejor tenga el deseo de hacernos algún daño. Nos dan, nos entregan lo que tienen y pues sin esta conciencia de que muchas veces todo eso que puede uno recibir, pues no nos puede dar un beneficio. Y al reflexionar sobre este tema, Ángeles, me estaba yo poniendo a pensar, imagínate una madre que ya tenía 8, 9, 10 hijos y que volvía a quedar embarazada, pues, ¿qué realidad podía haber estado experimentando? Y no es que tanto se rechazaba a la persona en sí, sino a la experiencia de vida que estaba viviendo, porque a veces ni nuestras fuerzas ni nuestra capacidad alcanza para poder responder a los desafíos que nos pide la vida. Entonces, no creo que es te conozco, no te quiero, te rechazo, no, sino que estás rechazando la realidad que estás viviendo. Sin embargo, pues se entrega a alguien y es como surge pues esta herida de rechazo, ¿verdad? De eso que tiene alguien para dar. Alguien da, el otro recibe. ¿Y cuántas veces a lo largo de nuestra experiencia de la vida hemos recibido rechazo, ya sea en nuestra propia familia, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad, nosotros mismos, porque cuántas veces uno mismo se autorrechaza y también no nos hacemos conscientes de ese daño que nos hacemos a uno mismo y cuántas veces al vernos a nosotros, por estarnos comparando con alguna imagen, ¿verdad? Algún modelo a seguir, ¿cuántas veces nosotros somos ese mismo rechazo? A mí sí me pasó, Ángeles, no sé si a ti en algún momento de tu vida has experimentado algún tipo de rechazo
¿En qué entorno o contigo misma? ¿Lo has experimentado? Fíjate, te quiero compartir algo ahorita que estabas diciendo de que imagináramos una madre que había tenido ya varios hijos y de repente se vuelve a embarazar. Yo no me había dado cuenta de esto, sin embargo, analizando el tema de la herida del rechazo, que me fui a mi pasado. Entonces, resulta que cuando yo estaba embarazada de mi hija, que es la segunda, entonces, ah, pues no estaba planeada, ¿verdad? Sin embargo, yo a una persona se lo comenté porque, o sea, me preguntó, ay, ¿lo tenías planeado? Porque pues te llevan 1 año, 2 meses de diferencia. Entonces me preguntó esa persona, ¿tenían planeado tener a otro niño tan seguido? Y yo contesté, no, no estaba planeado, simplemente, pues me embaracé y ya, ¿verdad? Pero no era planeado. Entonces esa persona interpretó que yo no la deseaba, entonces, o que yo no deseaba el embarazo. Entonces, dije, posiblemente esa información al bebé le dio esa información que no fue una información pensada, sino que posiblemente sí sintió esa herida del rechazo. Entonces no es nada más porque tengas 10 hijos, 11, porque anteriormente pues se acostumbraba a tener muchísimos hijos. Sin Ujú. embargo, puedes tener solamente uno y experimentar que estás rechazando a esa nueva vida, no conscientemente. Entonces A lo que dije, implica, ¿verdad? La llegada de esa nueva vida porque van a cambiar tus planes. sí, Y fíjate, esto que estás compartiendo, Ángeles, es algo valiosísimo porque no es cuestión del número de hijos, sino de cómo tú estás en ese momento para ujú, recibir esa nueva vida. ujú, O también puedes experimentar la herida de rechazo porque el padre puede desear un hijo varón y tiene una hija, pues, mujer. ajá, Entonces, esa inconsciencia del me gustaría que fuera hombre o mujer, de alguna forma viene ese rechazo a tu sexualidad. Pero creo que todo esto es más que nada inconsciente, no nos hacemos conscientes de ese rechazo que estamos dando. Hoy en día se habla de mucho bullying en las escuelas, de esa no aceptación a lo que somos y de alguna forma estamos experimentando rechazo. Y es una experiencia muy dura, muy difícil, ujú, porque imagínate, Ángeles, que nos inviten a una fiesta y no ser bien recibidos, ujú, no ser un invitado especial que te atenden, que le da gusto que estés ahí, entonces que te excluyan, pues no es algo agradable. Y así es la vida, también a veces no nos sentimos parte y es que es una necesidad la pertenencia, ¿a dónde pertenezco yo? ujú, Y qué importante es hablar de este tema, pues para valorar cómo estamos experimentando esta herida. Toda nuestra comunidad, pues estamos invitados a reflexionar sobre qué experiencia estamos teniendo y qué importante el valorar el cómo podemos sanar esta herida. Porque una persona que ha sido rechazada, pues tiene una autoestima fracturada, ujú, tiene una identidad propia, pues, desboronada. Entonces, ¿cómo podemos existir en el mundo desde el rechazo si estamos llamados a existir? Y ujú, aunque nadie puede ocupar mi espacio ni mi territorio, pero no se trata solamente de eso, sino de ser parte. ujú, Y qué difícil es, Ángeles, cuando se te etiqueta que lo que eres no deberías de ser. ujú, Imagínate que a una manzana, pues se le dijera, no debes de ser manzana, deberías de ser pera, ajá, cuando nació manzana, exacto, cuando existe siendo manzana.
Entonces, ¿cómo a veces no podemos dar fruto por esas etiquetas que nos marcan y nos ponen una mentalidad del deberías de ser lo contrario o algo distinto? Yo creo que esto es un conflicto muy grande que se tiene día a día y cómo entonces no podemos desarrollar lo que somos. No podemos desarrollar pues nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras cualidades. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque automáticamente uno inconscientemente se está rechazando a uno mismo. Ujú, Y en el querer ser lo que no somos, pues entonces simplemente estamos muriendo. ujú, Y ahí se experimenta un duelo muy fuerte, porque también podemos hablar de duelo al morir a nuestra esencia, a nuestra identidad, a lo que somos. Y yo me pregunto, Ángeles, ¿cuántas personas en el mundo no existen y están siendo rechazadas por esa mentalidad que se ha creado y esas experiencias que se han vivido en la etapa temprana que todos tenemos y simple y sencillamente no hemos recibido pues lo que merecemos, lo que todo ser humano merece tener? Y como tú ahorita nos hablaste anteriormente, merecemos tener un apego seguro. ujú, Cómo te hablas, ¿verdad? Cómo te tratas, cómo te sientes ante una experiencia. Pero entonces yo creo que es momento de valorar y validar también. Si en realidad estamos experimentando ese rechazo, pues validarlo, aceptarlo, reconocerlo y ahora cuestionarlo en decir, bueno, y es que si no soy lo que esperan los demás, tengo necesidad de agradar, tengo la necesidad de pertenecer, tengo la necesidad de que me validen, de que me acepten, de que me aprueben, porque entonces si yo estoy bajo esa necesidad, pues simple y sencillamente por automático voy a rechazar todo de mí. ujú, Y si yo estoy rechazando todo de mí, pues ¿qué fruto puedo dar? ujú. Y es que estamos ante una mentalidad difícil, Ángeles, difícil en estos momentos, porque mira, ponte a pensar tú solamente en el área del trabajo. ¿Cuántas veces pues tú vas entusiasmado, gustoso a buscar un empleo, a buscar una oportunidad y los requisitos que se ponen, pues tú no entras en esos requisitos y dices, ay, pues es que no tengo nada, o sea, soy defectuoso, soy imperfecto, o sea, ¿qué pasa con mi ser? Y Ujú. yo creo que eso también causa una tristeza profunda, Ángeles, una desconexión de nosotros mismos y de la vida. ¿Tú qué piensas sobre esto? Fíjate que es muy importante eso que estás diciendo del no encajo, porque muchas veces nos sentimos que no encajamos, que no pertenecemos a ese entorno o con esa familia o de esas amistades porque no encajo. Entonces, yo me sentí así, yo me sentí que no encajaba. De hecho, cuando, pues tú sabes, cuando yo me vine aquí a Estados Unidos, pues sola, sin familia aquí. Entonces, con mi marido, pues íbamos a visitar pues, a personas conocidas de él. Entonces, yo me sentía que no encajaba cuando esas personas sabían de antemano que yo no tenía el inglés, que yo no hablaba inglés. Ujú. Entonces, al principio, pues sí, me saludaban en español y todo, pero ya después empezaban todos a hablar en inglés, entonces yo me sentía que no pertenecía, no encajo. Entonces, ¿qué fue lo que yo decidí hacer? Alejarme. Y Exacto. esa es una de las máscaras de gatos, Sí. no encajar y es El huidizo, ¿verdad? Esta máscara del huidizo, mejor me alejo. por me alejo. Y muchas veces yo me alejé de estas personas, de este entorno, de este grupo, porque fueron en varios grupos, con varias personas de que yo no me tendría que encajar. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo sentía esa rechazo.
Sí. Y Entonces, fíjate, Ángeles, Liz Bourbeau, desde sus investigaciones y su aportación, nos dice que pues utilizamos esta máscara del huidizo y que también nuestra fisonomía, nuestra apariencia física es a veces muy delgada y no exactamente tiene que manifestarse en nuestro cuerpo físico, pero cuántas veces queremos ser tan insignificantes, tan delgaditos, sí, que no nos notemos, que no ser no vistos. vemos ningún espacio para decir, ay, no pertenezco aquí. Y realmente, ¿cuántos nos minimizamos tanto que no es que bueno sería, ¿verdad? Que bajáramos unos kilos por la herida de rechazo, pero a veces, aunque experimentemos la herida del rechazo, traemos kilitos arriba. Sin embargo, ¿cuántas veces me siento tan pequeño o quiero ocupar el menor espacio? ¿Por qué? Porque no me siento parte. Y Ajá, realmente, Ángeles, pues esa es una herida muy fuerte, dolorosa, sí, porque el sentirte rechazado, imagínate cuántas veces puedes sentirte rechazado por ese idioma. Que bueno, déjame hablar en otro idioma, pues así ya no se da cuenta, no te quiero hacer parte de mi ajá, conversación, de mi diálogo. O también, ¿cuántas veces nuestra apariencia física, como no eres, como esa imagen que yo acepto, te rechazo? ujú, Entonces, lo importante aquí, Ángeles, es trabajar en este amor propio, porque siendo realistas no podemos cambiar la mirada del otro, no podemos cambiar el pensamiento del otro, porque pues tenemos esa libertad, ajá, pero si hacemos conciencia en decir cuánto me estoy rechazando yo mismo, exacto. cuánto yo mismo no hablo mi idioma, cuántas veces yo misma me excluyo, cuántas veces yo no me doy esa oportunidad de amor propio. Y esto es lo importante. Estar en este taller es para estar con nosotros y valorar. Si sientes ese dolor cuando el otro te rechaza, ¿qué siente tu propio ser cuando tú mismo lo rechazas? ¿Y Ujú, de qué forma entonces puedo estar conmigo? Fíjate que a mí, la técnica de la reparentalización me ha parecido muy valiosa y muy benéfica en mi vida. ujú, Entonces, desde esta terapia de esquemas de Jeffrey Young, que como él invita al cuidado de nuestra propia vida, porque él nos habla de este esquema que detona, ¿verdad? En esta herida del rechazo. Él no habla de heridas, no, él habla de esquemas, pero entonces en este esquema de defectuosidad, me siento defectuoso, ¿verdad? ¿Qué me falta? Entonces, realmente, ¿cuántas veces por estar siguiendo una figura, un patrón, es ahora qué me falta? ujú, Yo te comparto desde mi experiencia y les comparto que yo a mí misma me rechazaba físicamente. En mi adolescencia, yo comencé a ver cómo las niñas iban desarrollando físicamente en su cuerpo. ujú, Y pues yo no me desarrollé nunca de mi busto. Y yo decía, pero ¿por qué ellas tienen eso y yo no? Bueno, yo creé un trauma porque yo dije, entonces yo nunca voy a ser una mujer, yo me voy a quedar una niña. Y yo, eso a mí me dolió mucho y decía, ¿y por qué yo no tengo eso? Eso que hace la diferencia de entre ser niña a ya dar ese cambio a mujer. Entonces yo me avergonzaba de mi propio cuerpo. Incluso estuve a punto de realizarme una operación estética. Y gracias a Dios que mi hija me hizo crear conciencia y me dijo, mamá, qué tristeza que si tú entras a quirófano y algo te llega a pasar y mis amigas me pregunten de qué murió tu mamá, yo les tenga que decir que porque no aceptaste una parte de tu cuerpo. Dice, mamá, estando tan bonita, qué bueno que mi hija me veía con esos ojos de amor, ¿verdad? De decir, mamá, es que yo no te veo defecto. Pero ujú, fíjate, Ángeles, cómo es esa imagen que tú tienes de lo que debería de ser. Y ujú, eso te causa un gran sufrimiento, porque yo recuerdo que cuando yo iba a la playa,
mi mirada y mi atención estaba en lo que a mí me hacía falta. No gozaba ese paraíso, esas vacaciones, esa estancia, porque yo estaba mi atención enfocada en lo que yo debería de tener. Ujú, Afortunadamente he sanado esa herida de autorrechazo y ujú. ahora disfruto mis vacaciones al máximo, porque estoy enfocada en disfrutar lo que existe. Pero ¿cuántas veces uno mismo se ausenta de la misma vida, de la misma relación, del mismo disfrute por estar enfocados en eso que supuestamente debería de ser o no debería de ser? No Ujú. sé si te ha pasado algo así. Mira, en ese aspecto no, pero no, la herida del rechazo no solamente es esa parte, también es la Exacto. parte del no te necesito. Este, soy lo suficiente para hacerlo yo sola. Entonces, en Ujú. esa parte, todavía me sigue pasando. Entonces, el ser yo según una muy fregona, de yo puedo, Sí, yo no necesito de ti para hacer las cosas o no necesito de tu ayuda, eso me sigue pasando. Y eso, al yo estar viendo esta herida del rechazo, lo identifiqué de que digo, sí, yo todavía hago eso de que si, por ejemplo, yo pido ayuda por algo y por alguna razón no se da, digo, pues no te necesito, está bien, yo lo puedo hacer solo. Yo no necesito para que se hagan las cosas. Entonces, sí, eh, pues no, es una de las, de también la parte de esta herida, el no creer que no necesitas de los demás, el exacto. creerte autosuficiente cuando no es autosuficiencia. Entonces, es el también alejarte de pedir ayuda, de pedir que Y de te alguna apoyen. forma, Ángeles, nos seguimos protegiendo. Sí. Y lo importante aquí es también pues preguntarle a nuestra comunidad, ¿tú cómo has experimentado esta herida de rechazo? Porque a lo mejor pudiste tener la experiencia desde tu edad temprana. Yo en mi caso, Ángeles, pues sí tuve esta experiencia. Fue algo que yo trabajé mucho con psicólogos, la herida de rechazo por parte de mi papá. Ujú, Porque fíjate cómo a veces hasta estas creencias, este pensamiento de que si eres diferente físicamente, pues ya hay un rechazo ujú, también. Y eso duele mucho a un niño porque el no sentirte como amado por tus padres, pues es algo muy difícil, es algo que pesa en el recorrido de tu vida. Y cómo a lo mejor esta idea de debería de parecerse a mí, pero pues si tienes abuelos, si tienes tíos, si tienes más familiares, claro que puedes tener parecido a otros, ¿verdad? ujú. Pero es algo que duele mucho. Imagínate, tener la herida de rechazo por parte de papá, la herida de rechazo por parte de mamá, o también la herida de rechazo por tu temperamento, por tu esencia, por tu personalidad. Entonces es así como que te llega el bombardeo de decir, por todos lados estás rechazada. Sí, no Entonces encajo. es algo, no encajas, o sea, no llegas a encajar en ningún lado. Y esto duele mucho porque entonces sufres un vacío existencial. Ajá. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Si no pertenezco a esta familia, si no pertenezco a este círculo, si no pertenezco a este entorno, pues ¿qué hago aquí? Sí, pero fíjate que también es importante porque siento también que es cómo tú lo percibes, ¿no? Porque Ujú. yo recuerdo que mi mamá platica de que yo fui, muy quietecita, que yo agarraba mi biberón y que me iba a una esquina y que ahí me estaba muy quietecita sin hacer ruido y sin nada. Yo no lo recuerdo, pero esa parte. Si yo era así, entonces yo sentí esa herida desde muy chica también, que no la tengo presente, no la recuerdo, posiblemente porque mi mente, mi inconsciente se niega a, a ir a ese,
a ese lugar donde yo me sentía rechazada. Entonces, está bloqueado. Sí. Posiblemente fue muy fuerte, entonces no tengo el recuerdo, sin embargo, conectándolo, digo, entonces esa herida del rechazo vino desde temprana edad también. Sí, y cómo podemos también hacernos consciente de que si se está manifestando ese rechazo en nuestra vida por parte de otras personas, por Ujú, parte de ese entorno, es que sí está la herida, porque solamente lo externo es el reflejo de lo que hay en nuestro interior. ujú, Entonces, si yo de alguna forma me siento rechazado y me sigo sintiendo, es que hay algo en nuestro interior. Y como ujú, tú dices, Ángeles, muchas veces bloqueamos, ¿verdad? De decir, aquí no pasó nada, yo hago de cuenta que todo está bien. ujú, ¿Por qué? Porque si entro a esa realidad, pues va a doler. ujú, Entonces no hemos tenido una buena relación con el dolor, porque creemos que el sentir dolor, pues es algo que me va a perjudicar o que me va a dañar. Sin ujú, embargo, yo creo que el camino, el territorio del dolor, nos ayuda a transitar una realidad que se puede transformar en fuente de bien. Porque escuchando a algunos especialistas, ellos decían, tener la mirada de que también esta herida del rechazo puede ser favorable. Si lo tomamos desde la transformación de la adversidad en fuente de bien, ujú, entonces eso que se rechaza, ¿por qué no ponerle atención y valorar cuánto puede aportar a lo que somos? ujú, Y también es ahí cuando podemos poner un pensamiento crítico. ¿Realmente esto que están rechazando, si es algo que debo de corregir? Porque puedo tener dos opciones. ujú. Corregir aquello que se me está dando a conocer o también o potenciar aquello que a lo mejor al otro le molesta. Porque hay de dos caminos. Uno que sí nos corresponde a nosotros, corregirlo, mejorarlo, y el otro es que a lo mejor al otro le molesta porque también lo podemos reaccionar. Sí, Entonces, es también darnos un tiempo para estar con nosotros valorando cuál es la realidad que estoy viviendo. Porque simple y sencillamente, cuando no ponemos esta atención, podemos dar la respuesta equivocada. No ujú. sé si te ha pasado a ti esto, que no logras discernir. ¿Esto que me están diciendo realmente es algo que yo tengo que corregir No, o es algo que le molesta al otro? fíjate que sí, y de hecho, de recién que yo llegué aquí, sí lo llegué a experimentar. De hecho, me lo llegaron pues a decir, que yo no hacía las cosas bien. O sea, bien desde la mirada de la otra persona, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue, ok, me voy a perfeccionar y lo voy a hacer bien. Y esto me pasó en el trabajo, de recién que yo empecé a trabajar donde ahorita estoy trabajando. Entonces, esta persona, allá al tiempo me di cuenta que a mí cuando me dieron el trabajo, ella quería que le dieran este trabajo a una amistad de ella que hablaba perfecto inglés, que yo no tenía el inglés. ¿Por qué me lo dan a mí si yo no tengo el inglés? O sea que yo soy defectuosa, ¿sabes? Porque no tengo los requisitos para encajar en este empleo. Y además Ajá, no sabía hacer las cosas. Entonces yo dije, pues te voy a enseñar que sí sé hacer las cosas y que no necesito el idioma para hacer mi trabajo. O sea, te voy a ajá, enseñar que sí lo puedo hacer. Entonces yo me enfoqué en que lo voy a perfeccionar. Yo veía videos de cómo hacerlo mejor y todo, hasta el punto, pues que ahorita esa persona habla muy bien de mí, entonces cambió su manera de verme. Pero, entonces porque te di un beneficio, Ángeles. sí, entonces ahí es donde tú estás diciendo, o lo agarras para cuál camino es el que vas a tomar. Entonces aquí, yo el camino que elegí es, ok, lo voy a tomar para el beneficio mío. Yo no cambiaría mi trabajo por otro, porque Ujú, amo mi trabajo. O sea, me ujú. especialicé tanto en él
que lo amo. Entonces ahorita no me ofrezcas ningún otro, yo así me quedo. Entonces, pero, Fíjate, Ángeles, qué oportunidad tan grande te ajá, dio esta observación, esta crítica, este rechazo, porque entonces esto desarrolló un potencial tuyo. Y yo creo que aquí es importante darnos a la tarea de estar nosotros analizando y poner atención. En una de las escuchas que pues yo he tenido la oportunidad de tener, sí hubo un caso, por ejemplo, de un joven que tuvo que renunciar a seguir la escuela presencial. ¿Por qué? Pues porque estaba sintiendo y experimentando mucho bullying, mucho rechazo, mucho acoso. Y era tan fuerte esta experiencia que decidió poner el límite de él ser el que se retiraba, porque decir, no puedo con esto. Y ujú, fíjate, su mamá le decía, es que no, no debes de dejar la escuela. Dice, no, ¿cómo a veces hasta por poner tu vida a salvo, ujú, tienes que hacerlo? Porque imagínate, Ángeles, estar día a día recibiendo ese acoso, ese rechazo, esa crítica, pues poco a poco te están destruyendo. ujú, Y cómo a veces se tienen que tomar decisiones así de drásticas y es valorar, tengo otras alternativas para seguir haciendo lo mío, porque tengo que sanar toda esta herida, pero de aquí a que se sana, oyes, pues me pueden matar. Es decir, no, ¿por qué? Porque esas palabras pueden llegar a matar, sí, porque todas esas experiencias pueden llegar a matar. Entonces, sí es importante hacernos conscientes de qué estamos viviendo, qué estamos experimentando. Claro, trabajar en el amor propio, en el autoestima, en nuestra valía, en la confianza, en ese apego seguro. Y yo recomiendo mucho la reparentalización, en decir, estoy aquí para mí mismo. Estoy aquí para ti, para escucharte, para comprenderte, para validarte, para reconocerte, para potenciarte. Si tengo un error, o sea, reconocerlo también, aunque duela, porque sí duele, duele muchísimo reconocer nuestros errores y darnos cuenta que estamos tan necesitados, Ángeles, porque yo creo que es algo que duele mucho en decir, ay, no me creía tan necesitado. No creía que realmente tenía tanta necesidad, pero aunque duela, reconócelo. O sea, no pasa nada porque te reconozcas necesitado, te reconozcas carente, pero entonces en esa necesidad, reconociendo que algo faltó que te dieran, decirte a ti mismo, estoy aquí para ti. ujú, Cuentas conmigo y me interesa mi vida y la voy a cuidar, la voy a potenciar, la voy a mejorar y entonces eso va a ir sanando nuestra autoestima y más que nada el derecho de existir y que nadie puede ocupar nuestro lugar, nadie. Una frase muy bonita es, nadie no hace falta, pero nadie hará lo que tú haces como tú. exacto, así es. Eso es lo importante. Ya, por eso es tan importante el, el estarnos cultivando, el estar aprendiendo cómo eres, cómo te reconoces. Si reconoces algo que no encaja contigo, no por pertenecer, sino para sanar, es muy importante reconocerlo, identificarlo y también trabajando en las gráficas. Claro, porque estas gráficas nos pueden dar a conocer pues todas esas creencias que tenemos, todas esas creencias limitantes, todos esos pensamientos desfavorables, todos esas emociones, esos sentimientos que a lo mejor no les hemos puesto atención y porque no le hemos puesto atención, entonces simple y sencillamente, pues no estamos transformándolo en fuente de bien. Y la invitación, Ángeles, entonces es a que nuestra comunidad pues se dé a la tarea de una escucha personal y que reconozcamos si hemos tenido una experiencia de rechazo, desde qué tiempo, desde qué etapa. Así como tú decías, ¿verdad? Pues decía mi mamá que yo estaba muy quietecita, que no hacía ni ruido, pues entonces de alguna forma estaba experimentando rechazo. ¿Qué tipo Ajá, de rechazo? Y no es tanto de que vayamos a escarbar la tierra para hacernos daño, no.
Es para comprender una historia si tienes la necesidad de comprenderla. Ujú. Si no tienes esa necesidad, no pasa nada. Entonces, o tu presente, podemos enfocarnos en el presente. ¿Cómo estás viviendo tu presente? ¿Qué Ajá. estás experimentando en tu presente? Entonces, ¿se puede trabajar también en el presente? Claro que sí. No es que necesariamente tengamos que ir al pasado. No, pero fíjate que, por ejemplo, en mi caso, al estar analizando, este, iba para atrás y para atrás y para atrás. Entonces yo decía, ok, esto me está llevando, por ejemplo, a darme cuenta de que tengo un patrón y un patrón que repito constantemente. ¿Por qué? Porque lo aprendí. Entonces, ese mismo patrón que yo he identificado, que yo prefiero retirarme antes de crear conflicto y según yo para evitar conflictos, pero estoy huyendo, me estoy retirando antes de que me retiren, ¿verdad? Entonces, prefiero yo retirarme antes de que otra persona lo haga. Entonces, pero es identificar el patrón, o sea, yo me he retirado muchas veces, pero ¿desde dónde viene? O sea, sí es importante reconocerlo en tu presente, pero también ir para atrás para ver dónde viene. Entonces, Sí, porque, podemos hacerlo. ajá, porque yo digo que es importante llegar a la raíz de dónde viene esta herida, Sí. porque, No necesariamente tenemos que ir a la raíz, este, y si nos podemos enfocar en el presente, sí, porque ese presente nos va a hablar de la raíz de alguna otra forma, va a comunicarnos distinto. Aquí lo importante es no abandones tu vida, no abandones tus sueños, no te abandones tú, valórate tú, ámate tú, reconócete tú. Esto te va a dar la oportunidad de hacer eso mismo con el otro, porque si no lo hacemos con nosotros mismos, Ángeles, ¿cuántas veces tenemos aquella ilusión, aquel sueño, aquel anhelo, aquel proyecto? Y por sentir este rechazo, preferimos tirarlo y rendirnos y decir, mejor me rindo. Yo he nacido, pues ahora sí estrellado, y en decir, nada favorable viene para mí. No, solamente eso puede ser una idea, un pensamiento, y lo importante es que somos, pues, muy valiosos, muy significativos, y que todos merecemos estar aquí, por eso estamos. Así es de que nadie sobra y si tenemos esta experiencia de la vida, pues es para aprovecharla al máximo. Un día nos vamos a ir, así es de que vivamos la experiencia, apruébate, apóyate, valídate, ujú, pues date tiempo para estar contigo y buscar la forma de poder existir como mereces, ujú, ¿verdad? Este yo creo que es el objetivo de este tema del día de hoy. Mereces estar aquí, por eso estás, existes, tu lugar nadie lo va a ocupar y entonces pues hay que hacer algo por nuestra propia vida. Y pues vamos a ir avanzando, ¿verdad, Ángeles? así En es, este caminito. y algo muy importante también, que no seas duro contigo mismo, contigo misma. No te juzgues, sé empático contigo, contigo mismo, contigo, para que puedas ser acompañante de ti mismo y no ser un juez, ser un acompañante. Entonces, pues sí, esa es la invitación para que vayas acompañándote en este caminar de esta herida para que la vayas sanando y la vayas este, transformando en fuente de bien. Sí, descúbrete y poco a poco vas a ir valorando pues para qué naciste, ¿verdad? Porque a lo mejor estás desperdiciando tus grandes talentos, tus grandes cualidades y tus grandes potenciales. Ajá. Entonces, pues esta es la invitación y con esto nos quedamos. ¿Qué te parece? Todavía nos queda un largo caminar para estar comprendiendo estas heridas que de alguna forma las hemos vivido. Lo importante el día de hoy, pues no es irnos tanto a la teoría, sino a la experiencia que has Ah, experimentado tú, que estás experimentando, que a lo mejor te está privando de lo que tú mereces, de tus derechos y ujú, pues el día de hoy tienes la oportunidad de hacerte consciente de ello
y en decir, aquí estoy para mí mismo. Y entonces, si me he rechazado mucho, pues voy a trabajar en la aceptación y en el amor propio. Pues esta es la invitación, Ángeles. Pues yo quiero hacerles otra invitación y es que las preguntas que hice al inicio las hice basadas en mi experiencia. Entonces, las quise compartir contigo, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, para que si tú te has identificado con esas preguntas, las respondas desde tu corazón. Entonces, sé valiente, respóndela, no te juzgues, está ahí para darte un aprendizaje, para trabajar contigo y sanarlo. ¿Nos puedes compartir nuevamente estas preguntas? Claro que sí, déjame te hago las preguntas. Una de ellas es, ¿te has dado cuenta de cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y nos juzgamos? Me volví a equivocar. ¿Cuántas veces te tienes que equivocar para aprender, para corregirlo? Otra vez te equivocas. Entonces juzgamos y nos somos duros con nosotros mismos. Y Sí. entonces, al ir yo profundizando en el tema, me hice esa pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Cómo te has hablado a ti cuando te equivocas? Sí, porque entonces, como el cómo nos hablamos, pues nos puede sentenciar y nos puede dejar una marca muy, muy fuerte. Ajá. Y la otra es, ¿cómo te escondes cuando sientes la necesidad de pedir ayuda? La necesidad de preguntar, ¿me puedes apoyar con esto? Entonces, muchas veces preferimos no preguntar por el miedo a un no, por el miedo a no tener ni siquiera una respuesta. Entonces, esa fue otra pregunta, pero sigue todavía. Este, ¿Cuántas veces has visto que no cumples lo que dijiste que vas a hacer? Entonces te juzgas y dices, no lo cumplí, yo lo hice muchas veces, no cumplí mis promesas, entonces, ¿y cuántas veces por no cumplirlas me sentí enojada conmigo misma por no cumplir mis promesas? Sí, Entonces, fíjate qué preguntas tan valiosas y qué importante, pues me cayó a mí el 20 en cuando pido ayuda. Y fíjate, Ángeles, que es bien frustrante cuando uno tiene una limitación ante algo que no sabes. Yo, por ejemplo, la tecnología, soy antitecnología ajá, y dices, pues un joven para ellos es muy fácil, es que mira ahí y uno, ay, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, te sientes tan frustrado a veces, pero pues hay que atrevernos a preguntar, tenemos el derecho. Y sí, pues el otro va a aprender a ser pacientes con nosotros y también nosotros pacientes con nosotros mismos. Tenemos el derecho de preguntar como un niño. sí, Fíjate, algo que caracteriza a un niño, Ángeles, es ser preguntón. sí, sí, sí. Y por eso aprenden tanto, porque no paran de Claro, preguntar. Y claro. entonces, estas preguntas fueron basadas en mi experiencia. Entonces, Gracias. como yo me las hice y dije, wow, ¿cuántas veces no me he permitido, que alguien más me tienda la mano? ¿Cuántas veces no me he permitido equivocarme? ¿Cuántas veces no me he permitido, enojarme? El sentir enojo no quiere decir que estoy mal. El enojo Exacto. también es una manera de darte a conocer tu necesidad. Entonces, Claro que ¿por qué sí. me estoy enojando? O sea, llega al punto de por qué te estás enojando. O por qué no pides ayuda. O de qué manera te hablas cuando te equivocas. Entonces, siento que esas preguntas son muy valiosas, fueron muy valiosas para mí. O sea, son muy valiosas para mí porque si nos las hacemos y respondemos desde el corazón, no desde la cabeza, porque la cabeza te va a llevar a cosas que realmente no son. Te va a Claro. llegar, Y fíjate, Ángeles, para evadir el rechazo, ajá, ¿cuántas veces podemos quedarnos en esa limitación de la que nos estás hablando?
Exactamente. Entonces, por eso respondan sus preguntas, no tengan miedo a identificarse con ellas. Este, ahí están porque te están dando una lección. Entonces, deditos arriba, perdón, compartan, comenten, hagan sus comentarios y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Vero. Gracias, gracias por este espacio, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues este crecimiento y pues vamos a continuar en nuestro taller Conócete a ti mismo. Estamos aquí para conocernos un poco más. Gracias y hasta Hasta pronto. luego.